Llegué a casa y descubrí que mi perro no estaba. Mi mamá dijo que lo habíamos vendido porque los hijos de mi hermana necesitaban iPads nuevos. Así que lo encontré y lo compré de vuelta. Luego tomé mi venganza. Cuando se enteraron de lo que había hecho me llamaron gritando. Hola Reddit, mis padres vendieron a mi perro para comprar iPads. Estarás bien, dijo mi mamá. Yo no lo estaba, así que lo rastreé, lo compré de nuevo y luego tomé mi venganza. Preparen sus palomitas porque esto será intenso. Mi nombre es Ronan, 26 años, hombre. La casa estaba demasiado silenciosa cuando abrí la puerta el miércoles por la tarde. Finn siempre chocaba contra la entrada como un tren de carga. 8 meses de edad, mezcla de malinois belga, 70 libras de músculo y energía, muy inteligente y leal hasta el extremo. Agarraba el juguete más cercano y daba vueltas de victoria por la sala hasta que yo lo reconocía. Hoy no hubo nada. Dejé mis llaves en el mostrador y llamé a Finn. Mi mamá estaba de pie en la cocina lavando los platos como si fuera cualquier miércoles, excepto que su estación de comida había desaparecido de la esquina, su tazón de agua no estaba y su cama había desaparecido de la sala. Los juguetes para morder que le compré la semana pasada, todo había sido borrado. Le pregunté dónde estaba Finn. Ella siguió tallando el mismo plato sin mirarme y dijo que lo habían vendido porque los hijos de Claudia necesitaban iPads nuevos para la escuela, que yo lo superaría. Me tomó un segundo procesar lo que había dicho, vendido, tiempo pasado, un trato hecho, como si fuera un mueble. Dije que qué significaba que hubieran vendido a mi perro. Ella dijo que solo era un perro sin mirarme, que los gemelos de Claudia comenzarían 6º grado el próximo mes y necesitaban tabletas para sus clases, que alguien en ese sitio de reubicación de mascotas pagó 300 por él y que funcionó perfecto. Mi papá entró desde el garaje limpiándose las manos y dijo que no empezara un drama, que los niños necesitaban algo y que yo podía comprar otro perro más adelante, como si pudiera simplemente reemplazarlo cuando me resultara conveniente volver a preocuparme. Subí las escaleras antes de decir algo que convertiría esto en una pelea donde terminaría apareciendo la policía. Cerré la puerta, me senté en mi cama y miré la esquina vacía donde solía estar su jaula, la esquina donde dormía cada noche con su cabeza sobre mi zapato porque le gustaba saber dónde estaba yo. Ellos habían planeado esto. Esperaron a que yo me fuera a mi turno en el almacén, encontraron a alguien dispuesto a pagar, entregaron un ser vivo que yo había criado desde cachorro y se guardaron $300 para tabletas que serían obsoletas en 2 años. Para referencia, tengo 26 años y llevo 3 años viviendo en casa tratando de ahorrar para mi propio lugar. Gran error. Mi familia me veía menos como un hijo y más como una cuenta bancaria. Mi hermana Claudia tenía 31 años, gemelas y un esposo que trabajaba de manera esporádica entre emprendimientos que nunca funcionaban. Mis padres trataban a sus hijos como si caminaran sobre el agua y a mí como el banco que financiaba todo. El patrón llevaba años. El día de Acción de Gracias pasado Claudia apareció con un Lexus nuevo, regalo de mis padres, mientras que ese mismo mes yo les había prestado 2,000 para las cuentas y nunca los recuperé. Cuando pregunté, mi mamá se puso llorosa y dijo que pensó que era un regalo y que era cruel mencionarlo durante las fiestas. Mientras tanto los pagos de la camioneta de mi cuñado seguían apareciendo en mis estados de cuenta, 400 mensuales. Mi papá aparecía necesitando mi camioneta para un mandado rápido que terminaba en proyectos de construcción de 3 días y regresaba con rayones, abolladuras y el tanque vacío. Cuando me quejaba decía que debería estar agradecido porque me enseñaba sobre la lealtad familiar, una lealtad que solo iba en una dirección en esa casa. Abrí mi computadora y comencé a buscar. Craigslist primero, luego Facebook Marketplace, OfferUp, Nestdoor, cada sitio de reubicación en el condado de Maricopa. Finn no era cualquier perro. Mezcla de malinois belga con pelaje marrón y negro, orejas puntiagudas y una mancha blanca en forma de rayo en el pecho, muy distintivo, alguien lo publicaría. Creé alertas en todas las plataformas, hice una hoja de cálculo con columnas de fecha, ubicación, precio, información de contacto y fotos. Revisé el historial de publicaciones de cada cuenta que había listado perros similares la última semana, consulté perfiles y busqué patrones. Mi supervisor me escribió a medianoche preguntando dónde estaría mañana. Borré el mensaje y llamé enfermo a la mañana siguiente usando una voz que no tuve que fingir. Era mi primer día enfermo en 18 meses. Mis padres pensaban que estaba arriba haciendo berrinche, que bajaría a cenar y pediría disculpas por mi actitud, que aceptaría su decisión como siempre hacía, como cuando tomaron mi camioneta por 6 meses y la devolvieron con la transmisión dañada y el tanque vacío, como cuando usaron mi tarjeta de crédito para su cena de aniversario,
$300 que nunca recuperé, como cuando prometieron ayudar con mis préstamos estudiantiles y luego compraron una minivan para Claudia. Esta vez no. Alrededor de las 2 de la madrugada encontré una pista, mezcla de Malinois belga publicada hacía 6 horas en un grupo de reubicación. La descripción decía alta energía, raza de trabajo, necesita dueño experimentado, $300. Las fotos mostraban un patio cercado en Tempe. No se veía bien la cara del perro, pero la complexión era correcta y el color coincidía. Envié un mensaje preguntando si el perro seguía disponible. Respondieron en 10 minutos que sí y que si podía vernos mañana. Dije que absolutamente. Pasé el día siguiente reuniendo pruebas. Revisé mis estados bancarios de los últimos 2 años y esta vez los leí de verdad en lugar de solo mirar el saldo antes de pagar la renta. El patrón era mucho peor de lo que pensé. Comenzó hace 18 meses con 43 en una gasolinera en Chandler donde nunca había estado, 72 en un supermercado que no conocía. Luego escaló, 200 en Target, 350 en Best Buy, 540 en una tienda de muebles en Mesa. Todo cargado a la tarjeta de débito vinculada a la cuenta a la que mi mamá me convenció de añadirla solo para emergencias. $9,247 en 18 meses. Sentí náuseas al ver ese número. Los cargos pintaban un estilo de vida, 300 para Daily Pet Adoptions hace 2 días, la misma cantidad que recibieron por fin, 15 en Zeus Jewelers el octubre pasado, la pulsera de cumpleaños de mi hermana que publicó en Facebook, 700 para un resort en Sedona para su fin de semana de aniversario mientras yo hacía turnos dobles que ellos decían que eran para ayudar con la factura del agua, supuesta emergencia, 400 en pagos mensuales a Southwest Auto Finance para la camioneta de mi cuñado que siempre se descomponía frente a mi casa y otros 600 repartidos en cargos de Home Depot con la nota de consultoría comercial. Estaban financiando toda su operación a mis espaldas mientras yo trabajaba 50 horas a la semana tratando de ahorrar $3,000 para el depósito de mi propio lugar. Empecé a tomar capturas de pantalla, creé una línea de tiempo y comencé a documentarlo todo, capturas de cada cargo, estados bancarios, mensajes de texto donde mi mamá pedía prestado dinero que nunca devolvió, correos electrónicos sobre la cuenta conjunta. Encontré algo más mientras buscaba, 3 cargos separados a un casino en Lafayette durante el último año, 200 cada uno. Mis padres nunca mencionaron haber ido a Lafayette, pero mi cuñado había publicado fotos desde allí en su cumpleaños, otra pieza del rompecabezas. Ellos habían estado financiando sus viajes de fin de semana mientras me decían que no podían pagar la factura del agua. Llamé al banco y expliqué que había cargos fraudulentos en mi cuenta, que alguien con acceso había estado haciendo compras no autorizadas. La representante preguntó si quería presentar una disputa y dije que sí, todas. Me puso en espera y volvió 5 minutos después diciendo que podía presentar el reclamo, pero que eso marcaría la cuenta para investigación y que cualquier persona con acceso sería contactada, con implicaciones legales si los cargos provenían de alguien que yo conocía. Presenté las disputas, cada una de ellas, 93 transacciones. La representante dijo que tardaría unos días hábiles en procesarse, que mi cuenta sería temporalmente congelada durante la investigación y que debía esperar llamadas del departamento de fraude. Después abrí una nueva cuenta en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad y transferí todo excepto $12, solo lo suficiente para mantener abierta la cuenta vieja durante la investigación. Configuré un nuevo depósito directo, cambié todas las contraseñas y actualicé las preguntas de seguridad a cosas que mi familia no podría saber. Luego comencé a buscar apartamento en serio, esta vez no el vistazo a medias que llevaba años haciendo mientras ponía excusas sobre ahorrar dinero, sino búsqueda real, un dormitorio, planta baja, admite perros grandes, a menos de 30 minutos del trabajo, presupuesto máximo 800. Encontré 3 opciones antes de que anocheciera, envié correos de consulta a las 3 y recibí 2 respuestas en 1 hora. Entonces vibró mi teléfono, un mensaje de mi mamá diciendo por qué el banco la estaba llamando sobre cargos fraudulentos. No respondí, solo vi cómo llegaban más mensajes, que esto era ridículo, que esos eran gastos del hogar, que estaba siendo dramático por el perro, que habían tomado una decisión práctica, que mi papá y ella necesitaban hablar conmigo, que bajara. Luego llegó un mensaje de mi papá diciendo que el banco había congelado su cuenta y que deshiciera lo que hubiese hecho, que eso afectaba las medicinas de mi mamá, la primera vez que oía algo sobre medicinas, muy conveniente. Activé el modo avión y me fui a dormir, dormí mejor que en meses. Al despertar a la mañana siguiente descubrí que habían cambiado la contraseña del Wi-Fi y eliminado mi línea telefónica del plan familiar, un movimiento clásico. Tomé mis cosas y salí sin decir una palabra a ninguno de los dos, conduje directamente a la casa de mi amigo Killian en Scottsdale,
Habíamos trabajado juntos en el almacén por 2 años, buen tipo, cumplía su palabra. Le escribí desde una cafetería diciendo que necesitaba un lugar para quedarme por una semana, situación familiar, que si podía usar su sofá. Respondió en 30 segundos diciendo que la habitación de huéspedes estaba libre y que me quedara el tiempo que necesitara. Eso es amistad. Me mudé esa misma tarde sin decirles a mis padres a dónde iba y sin dejar nota, solo empaqué todo lo que importaba en mi camioneta y me fui: ropa, mi computadora portátil, las cosas de fin que había guardado en mi armario desde que lo vendieron, los documentos que necesitaba para la investigación del banco, mi acta de nacimiento y mi tarjeta del Seguro Social que había escondido después de que mi mamá intentara abrir una tarjeta de crédito a mi nombre hace 2 años. Killian estaba en el trabajo cuando llegué, entré y me instalé en la habitación de huéspedes, desempacé en una esquina, conseguí el plan ilimitado más barato y lo envié a la dirección de Killian. Luego llamé a un abogado, encontré uno a través de la cooperativa de crédito, tenían un programa de colaboración con un bufete local que ofrecía consultas gratuitas. El abogado se llamaba Aiden. Expliqué la situación en menos de 2 minutos, los cargos no autorizados, la cuenta conjunta a la que mi mamá tenía acceso, el hecho de que habían vendido a mi perro y usado mi dinero para cubrir la tarifa de adopción. Preguntó si tenía documentación, le dije que tenía todo organizado cronológicamente en una carpeta marcada Impuestos 2024. Se rió por eso y dijo que era inteligente, que llevara todo. Me dio cita el lunes a las 10 de la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá diciendo que estaba actuando como un niño, que volviera a casa y hablaríamos como adultos. Lo ignoré. Luego llamó mi hermana, dejé que se fuera al buzón de voz y escuché el mensaje después. Estaba llorando, decía que estaba destruyendo a la familia por un perro, que mi mamá estaba devastada, que necesitaba disculparme y arreglar esto antes de arruinarlo todo. No respondí, apagué mi teléfono y me fui a dormir. El lunes por la mañana me reuní con Aiden en su oficina en el centro de Phoenix. Llevé mi computadora con todas las capturas y documentos organizados en carpetas. Pasó 40 minutos revisándolo todo, tomó notas, hizo preguntas sobre cargos específicos, sobre cómo se había configurado la cuenta conjunta y sobre lo que mi mamá afirmaba que era el propósito del dinero. Luego se recostó y dijo que esto era un caso típico de abuso financiero, que mi madre había vaciado sistemáticamente mi cuenta durante 18 meses, que el volumen y el patrón indicaban fraude intencional y no malentendidos, que combinado con la venta no autorizada de mi propiedad yo tenía múltiples ángulos legales. Le pregunté qué seguía. Me dijo que presentaríamos un reporte policial, que presentaríamos cargos, que la investigación del banco respaldaría el caso penal y que luego perseguiríamos una acción civil para recuperar los fondos más daños, que mis padres enfrentaban posible tiempo en la cárcel, definitivamente multas y un fallo legal que lo seguiría durante años. Hizo una pausa y dijo que la venta del perro añadía peso emocional, que a los jueces no les gustan las personas que maltratan a las mascotas y que eso funciona bien en la corte. Firmé el contrato en ese mismo momento y él dijo que el papeleo estaría listo el miércoles. Conduje hacia la dirección en Tempe del anuncio de reubicación, el que había encontrado esa primera noche. Llegué a una casa decente en un vecindario tranquilo y toqué la puerta. Una mujer de unos 40 años abrió y dijo que ya había reubicado al perro, que un hombre había pasado hace 2 días a recogerlo, que pagó en efectivo y no dejó información de contacto. Sentí que el pecho se me apretaba y le pedí que lo describiera. Dijo que tenía unos 30 años, estatura promedio, gorra de béisbol, que conducía una camioneta Ford negra. Ella había pedido referencias pero él parecía conocer bien la raza y traía el dinero en efectivo, así que aceptó. Le di las gracias y me fui. No era fin entonces, línea temporal incorrecta y descripción equivocada. El resto de la semana lo pasé siguiendo pistas. Conduje a 3 direcciones más y ninguna funcionó. Cada callejón sin salida hacía que la sangre me hirviera. Finn estaba allá afuera en algún lugar con desconocidos que no lo conocían, que no sabían que necesitaba su rompecabezas de comida por la mañana o se comería todo demasiado rápido, que no sabían que le daban miedo los camiones de basura, que no sabían que dormía mejor con una luz nocturna porque los ruidos fuertes en la oscuridad lo ponían ansioso. El miércoles presenté el reporte policial con Aiden presente. La Detective Mills revisó mi documentación, hizo preguntas directas sobre mis padres, mi hermana y la línea de tiempo. Dijo que contactarían a mis padres para escuchar su versión, que los casos de fraude tomaban tiempo, que debía esperar represalias y documentar cualquier intento de contacto. Yo dije que eso era exactamente lo que estaba esperando. Esa noche recibí 3 mensajes de voz, uno de mi papá diciendo que había cruzado la línea,
Uno de mi mamá llorando y diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y uno de mi hermana llamándome de todas las formas posibles y diciendo que sus hijos preguntaban por qué el tío Ronan estaba siendo malo con la abuela. Envié los tres a Aiden y a la Detective Mills. Mi hermana intentó presentarse en mi trabajo al día siguiente. Seguridad me llamó en el almacén y la escoltaron fuera de la propiedad mientras gritaba que me iba a arrepentir. Killian llegó a casa después del trabajo y me encontró en el sofá revisando otro montón de anuncios de perros. Tomó 2 bebidas del refrigerador y se sentó. Dijo que mis padres estaban perdiendo la cabeza. Yo dije que completamente y que se lo habían ganado. Él chocó su lata con la mía y dijo que para lo que valía, yo estaba haciendo lo correcto, que esas personas no eran familia sino ladrones que simplemente compartían mi ADN. 3 semanas después estaba comiendo cereal en casa de Killian cuando sonó mi teléfono, número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Preguntaron si era Ronan Doyle y pregunté quién hablaba. Dijo que era Callie de Servicios Animales del Valle Este y que llamaba por un Malinois belga mezcla que había sido llevado a su centro el día anterior, que su microchip estaba registrado a mi nombre. Todo se detuvo y pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí, un poco bajo de peso y con algunos comportamientos de ansiedad pero saludable, que las personas que lo dejaron dijeron que no podían manejarlo, que había estado destruyendo sus muebles y escapando del patio, que lo escanearon y mi nombre apareció. Yo ya estaba agarrando mis llaves diciendo que iba en camino. 20 minutos se sintieron como 2 horas, cada luz roja, cada conductor lento, cada segundo preguntándome si era real o si llegaría y alguien ya lo habría reclamado. Mis manos estaban blancas en el volante durante todo el trayecto. Entré a Servicios Animales del Valle Este a las 11 de la mañana. El lugar olía a limpiador industrial intentando cubrir el olor a orina de perro y miedo. La mujer de la recepción coincidía con la voz del teléfono, unos 30 años, ojos amables y una placa con el nombre Callie. Ella me indicó el camino hacia los kennels sin hacer preguntas. Ella me guió por el área frontal, atravesó una puerta de acero y bajó por un pasillo de concreto rodeado de corrales de malla metálica llenos de perros ladrando. Entonces lo vi al final de la fila. Finn estaba caminando nervioso en la esquina de su jaula, más delgado que hace 3 semanas, con las costillas visibles cuando giraba, el pelaje opaco y con zonas despobladas como si hubiera estado soltando pelo por estrés. Tenía una energía frenética que nunca le había visto, miraba hacia la puerta cada pocos segundos, orejas hacia atrás y cola baja. Dije su nombre una vez y su cabeza giró de inmediato, sus orejas se levantaron y corrió hacia la reja, no caminando sino lanzándose contra ella, saltando, gimiendo y golpeando la malla con las patas tan fuerte que dejó marcas en el metal, haciendo sonidos que jamás le había escuchado, algo desesperado que me hizo doler el pecho. Callie abrió la reja y dio un paso atrás. Finn se lanzó hacia mí como si hubiera sido disparado por un cañón, me empujó 3 pasos hacia atrás y me habría tirado si no hubiera plantado bien los pies. Puso sus patas en mi pecho, me lamió la cara, gemía, lloraba y temblaba todo al mismo tiempo, con el cuerpo entero estremeciéndose como si no pudiera creer que yo fuera real. Lo abracé. Su collar estaba 2 agujeros más apretado que como lo mantenía yo, alguien lo había ajustado, probablemente cuando empezó a bajar de peso. Ese detalle me golpeó más fuerte de lo que debía. Pregunté cuánto tiempo había estado allí. Ella dijo que desde la tarde anterior, que la pareja que lo dejó dijo que lo había tenido alrededor de 3 semanas, que lo habían conseguido de una familia en una situación de reubicación y que no era lo que esperaban. Se detuvo, miró a Finn pegado a mí y dijo que suponía que yo no lo había entregado voluntariamente. Respondí que mi familia lo había vendido sin permiso. Su expresión se endureció y dijo que eso era repugnante. Llené los papeles, mostré identificación, probé propiedad mediante el registro del microchip, registros veterinarios y fotos desde que tenía 10 semanas. Kelly procesó todo y dijo que había una tarifa de entrega de $75, la pagué, me dio la correa, dijo que tenía las vacunas al día, que le habían hecho un chequeo básico y que debía verlo un veterinario esa semana debido a la pérdida de peso. Le di las gracias y me fui. Finn se quedó pegado a mi lado durante toda la caminata, saltó al asiento del pasajero, se acostó con la cabeza en mi regazo y no se movió en todo el trayecto a casa de Killian. Killian estaba en casa cuando llegamos, miró a Finn y dijo, Dios, parece que ha pasado por el infierno. Respondí que sí, que la gente no sabía lo que hacía, que no pudieron manejarlo y lo dejaron en el refugio ayer. Killian se agachó, dejó que Finn oliera su mano y dijo, hola amigo, ya estás en casa. La cola de Finn dio un golpe débil. Lo instalé en la habitación de huéspedes conmigo, comida, agua y su cama vieja que había guardado. Pasé el resto de la noche sentado con él.
No quería que estuviera fuera de su vista, cada vez que iba al baño me seguía. Llamé a Aiden a la mañana siguiente y le dije que tenía al perro de vuelta. Él dijo que era una excelente noticia, que fortalecía nuestro caso. Luego me contó que los cargos por fraude avanzaban, que el banco había fallado a mi favor en las 93 transacciones disputadas, que revertirían los cargos y que estaban iniciando su propia investigación contra mi mamá por fraude de cuenta. Dijo que la Detective Mills había entrevistado a mis padres y que habían dado versiones contradictorias sobre el dinero, que mi hermana se negó a cooperar cuando la contactaron. Las cosas se estaban desmoronando para ellos y yo apenas comenzaba. Encontré un apartamento 2 días después, planta baja, un dormitorio en Hilbert, 700 al mes, permite perros grandes, complejo tranquilo. La administración no hizo preguntas cuando dije que necesitaba mudarme de inmediato. Firmé el contrato en el acto, pagué primer mes, último mes y depósito, $2,800 que había logrado ahorrar. El casero me entregó las llaves y dijo que podía mudarme ese fin de semana. Killian me ayudó a mudarme. Tardamos unas 3 horas, luego compramos comida y comimos burritos en el piso de mi sala vacía. Le mostré el correo de Aiden con los cargos por fraude, la demanda civil, la investigación del banco. Killian lo leyó 2 veces. Dijo que mi mamá enfrentaba tiempo en la cárcel, de 6 meses a 2 años más restitución, multas y un registro permanente, y que mi hermana estaba mencionada en la demanda civil por el valor del iPad, $1,200. Killian me devolvió el teléfono y dijo que yo los estaba destruyendo, que se lo merecían. Terminamos de comer y él se fue. A la mañana siguiente fui a IKEA, compré un futón, platos básicos, una cafetera barata y pasé 4 horas armando muebles mientras Finn supervisaba. Seguía tratando de robarse las llaves Alan como si fueran juguetes, haciendo que todo tardara el doble. Me senté en ese apartamento vacío con él sobre mi regazo y sentí algo que no sentía en años, verdadera paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá que decía que necesitábamos hablar, por favor, que lo sentía. Demasiado tarde para sentirlo. Decir lo siento no desvende a mi perro, no devuelve $9,000, no borra 18 meses de robo y manipulación. Otro mensaje de mi hermana, esta vez diciendo, ¿de verdad vas a dejar que mamá vaya a la cárcel por dinero? ¿Qué te pasa? Respondí, ella me robó por 18 meses, vendió a mi perro, usó mi dinero para cubrirlo, ¿qué te pasa a ti por pensar que eso está bien? Empecé a conseguir muebles durante la semana siguiente, un futón de IKEA, una mesa de centro de una venta de garaje, una televisión decente que alguien vendía barato en Facebook porque se mudaba. Construí todo yo mismo mientras Finn supervisaba desde su cama. Estaba recuperando peso, volvió a jugar con sus juguetes. Lo llevé al veterinario ese viernes. El doctor dijo que tenía alrededor de 8 libras de peso menos, que sus comportamientos de estrés eran típicos de un perro que había pasado por una gran interrupción y negligencia, que con rutina constante y alimentación adecuada se recuperaría sin daño permanente, que solo necesitaba tiempo. Pregunté por el pelaje irregular y el doctor dijo que la pérdida de pelo por estrés volvería a crecer cuando se sintiera seguro. Me dio algunos suplementos y recomendó continuar con lo que hacía antes. Aiden llamó el miércoles por la tarde y dijo que ya teníamos fecha de corte para 6 semanas después, que mis padres habían contratado un abogado y que el abogado había preguntado sobre un posible acuerdo. Pregunté qué ofrecían. Restitución completa de los fondos disputados, sin admisión de culpa y cortar todo contacto conmigo de manera permanente. Pregunté qué querían ellos a cambio y él respondió que querían que retirara los cargos criminales. Me reí y dije que no. Él dijo que era lo que esperaba que dijera, que solo quería confirmar. Dije que ellos me robaron, vendieron a mi perro, usaron mi dinero para financiarlo y luego intentaron convencerme de que estaba exagerando, que enfrentarían las consecuencias o iríamos a juicio y que honestamente yo prefería ir a juicio. Aiden dijo que era música para sus oídos y que les avisaría. Colgó. Ellos estaban en pánico, dándose cuenta de que esto no desaparecería y de que yo no retrocedería. Killian pasó esa noche con su novia Nora, llevaban 8 meses saliendo. Ella trabajaba como enfermera de urgencias en Banner Health, dura, práctica, sin rodeos, una personalidad que encajaba perfectamente con la de Killian. Le bastó una mirada a Finn para derretirse. Oh Dios mío, es hermoso, mira esas orejas, hola amigo, eres precioso. Finn respondió llevándole su juguete de cuerda, lo dejó a sus pies e hizo una reverencia de juego, la primera vez que lo veía iniciar juego con un desconocido desde que lo recuperé. Nora jugó a tirar de la cuerda con él durante 15 minutos mientras Killian y yo instalábamos la televisión. Finn fue suave con ella. Killian le contó lo que había pasado.
Ella dijo, durante una pausa mientras rascaba detrás de las orejas de Finn, que mi familia sonaba como una pesadilla. Dije que tenían sus momentos. Ella también dijo que yo estaba presentando cargos, que la gente así nunca se detiene si no los obligas, que solo siguen tomando y tomando hasta que no queda nada. Dije que ese era el plan. Ella se recostó en el futón y Finn inmediatamente puso la cabeza en su regazo, traidor total. Ella dijo que sus padres habían hecho cosas similares cuando era joven, no con perros pero sí con dinero, usando culpa y obligación para dejarla seca, pidiéndole 5.000 para un negocio de su padre que nunca se materializó, pidiéndole que confirmara un préstamo de auto porque su crédito era terrible, queriendo que pusiera los servicios de la casa a su nombre porque la compañía los había cortado por falta de pago. Le pregunté qué hizo. Dijo que no al auto y a los servicios, perdió los 5.000 pero aprendió una valiosa lección, los cortó de su vida hace 5 años cuando intentaron hacerla sentir culpable para pagar la rehabilitación de su hermano. La mejor decisión que tomó, no ha sabido de ellos en 3 años, 0 arrepentimientos. Dijo que uno no le debe acceso a su vida a gente tóxica solo porque es familia, que la sangre no da derecho a abusar y que uno no debe prenderse fuego para mantener calientes a otros, que le tomó años entender eso. Killian abrió refrescos del refrigerador y nos dio uno a cada uno. Dijo brindemos por quemar puentes con quienes lo merecen. Chocamos las latas, pedimos pizza, vimos películas y Finn se quedó dormido entre nosotros en el sofá, una noche normal. Esto era lo que la vida se supone que debe sentirse. La fecha de la corte llegó 6 semanas después, un martes por la mañana. Llegué a las 8:45 con Aiden y una memoria USB con toda la documentación, 17 páginas de evidencia que contaban una historia. Mis padres llegaron con su abogado, un defensor público llamado Thomas que parecía preferir estar en el dentista, sobrecargado, mal pagado, ya derrotado. Mi hermana se sentó en la galería detrás de ellos con gafas de sol dentro del tribunal y se negó a hacer contacto visual conmigo. La audiencia empezó a las 9 en punto. La jueza Ortega había revisado el expediente antes. Aiden presentó nuestro caso primero, lo llamó por lo que era, su señoría. Esto no es una familia ayudándose en tiempos difíciles. Esto es una operación sistemática donde la acusada y su esposo financiaron su estilo de vida enteramente con el trabajo de su hijo mientras él trabajaba 50 horas semanales intentando ahorrar para su propio lugar. Mi mamá lloró en el estrado, dijo que no pensó que me importaría, que creía que el dinero era para gastos familiares, que lo sentía, que lo pagaría todo. La jueza Ortega no lo aceptó. Preguntó si tenía permiso explícito para hacer esos cargos. Mi mamá dijo que no, pero intentó justificarse. La jueza repitió sí o no, señora Doyle. Mi mamá dijo no. La jueza preguntó si entendía que tomar dinero de la cuenta de alguien sin permiso es robo sin importar la relación. Mi mamá dijo que no pensó, que él era su hijo, que no pensó que aplicara en la familia. Entonces el abogado de mis padres hizo su jugada. Se puso de pie y sacó un documento de su portafolio y dijo su señoría, la defensa presenta un formulario de poder notarial firmado por el señor Doyle hace 2 años otorgando a su madre autoridad financiera total sobre sus cuentas, lo que autorizaría todos los cargos, que esto era un malentendido familiar y no fraude. La sala quedó en silencio. Aiden giró la cabeza hacia mí y susurró si yo había firmado algo así. Dije que nunca. Él respondió que bien, porque esa firma parecía hecha por un niño de 3er grado usando la mano incorrecta. Aiden pidió examinar el documento y la jueza lo permitió. Aiden lo miró 30 segundos, luego sacó su teléfono, tomó una foto y la comparó con una foto de mi firma en el contrato que firmé con él, las puso lado a lado. Dijo su señoría, solicito un receso de 5 minutos para verificar algo crucial. Salimos. Aiden amplió ambas firmas en la pantalla y me mostró que los bucles eran distintos, la inclinación incorrecta y los puntos de presión no coincidían, que alguien había falsificado mi firma de manera torpe. De vuelta en la sala, Aiden presentó la comparación, señaló cada diferencia y sugirió que podrían querer agregar falsificación y fraude a los cargos si seguían con eso. El abogado de mis padres se puso pálido y empezó a retractarse, dijo que quizás se había equivocado sobre la validez del documento, que sus clientes lo habían proporcionado pero él no había verificado su autenticidad. Movimiento clásico, echar la culpa a los clientes para salvarse. La expresión de la jueza Ortega pasó de severa a helada. Preguntó, señora Doyle, ¿falsificó usted la firma de su hijo en este documento de poder notarial? Silencio. Mi mamá miró a mi papá miró al suelo y ninguno respondió. La jueza repitió la pregunta. Mi mamá se quebró y comenzó a llorar más fuerte, diciendo que sí, que lo había hecho hace 6 meses por si necesitaba prueba, que nunca pensó usarlo, que iba a decírmelo, que no sabía qué más hacer.
La jueza cerró los ojos y respiró hondo diciendo falsificación encima de fraude y robo, que esto acababa de pasar de malo a mucho, mucho peor para ella. El testimonio de mi papá lo empeoró. Insistió a pesar de la bomba de la falsificación, dijo que yo estaba siendo dramático, que siempre había sido egoísta y que esto lo demostraba, que los hombres de mi edad entendían la responsabilidad hacia sus padres. El veredicto llegó más duro de lo que esperábamos, restitución total de $9,247, pagados en cuotas mensuales durante 24 meses a $390 mínimo por mes, no los 12 meses que habíamos solicitado. La jueza dijo que dado el intento de falsificación y la falta de remordimiento de la acusada quería supervisión extendida, $7,000 adicionales en daños por angustia emocional y por la venta no autorizada de mi propiedad, costos judiciales, 8 meses de libertad condicional supervisada para mi mamá, consejería financiera obligatoria una vez por semana, una orden de restricción permanente que le prohibía cualquier contacto conmigo, sin llamadas, sin mensajes, sin redes sociales, sin comunicación a través de terceros, distancia mínima de 500 pies en todo momento. Mi papá recibió 6 meses de libertad condicional como cómplice, elevada desde 3 meses debido a su comportamiento en la corte y al beneficio que obtuvo del dinero robado. Mi hermana no fue acusada penalmente, pero el fallo civil se mantuvo, $12 más 18% de interés compuesto mensualmente hasta ser pagado por completo. Luego la jueza Ortega soltó el verdadero martillo, señora Doyle, el cargo de falsificación permanecerá archivado, si viola su libertad condicional de cualquier manera, si falta a un pago, si viola la orden de restricción, si no asiste a la consejería, yo procederé con ese cargo. La falsificación es un delito grave de clase 4 en Arizona, eso significa 18 meses a 3 años de prisión. ¿Lo entiende? Mi mamá asintió diciendo que sí, su señoría. Salieron de la corte como si alguien los hubiera golpeado físicamente. La cara de mi papá estaba gris, mi mamá no podía dejar de temblar, mi hermana se fue antes de que el veredicto terminara, no se quedó a ver a sus padres enfrentar consecuencias por primera vez en su vida. Aiden me estrechó la mano afuera del tribunal y dijo que había salido mejor de lo esperado, que el intento de falsificación probablemente añadió otro año a su libertad condicional, que recuperaría mi dinero en cuotas durante los próximos 24 meses y que la orden de restricción era permanente a menos que yo solicitara retirarla. Dije que no lo haría. Él dijo que lo imaginaba. Añadió que si ellos intentaban contactarme debía documentarlo y llamar a la policía, que una violación conllevaba cargos adicionales y que con la amenaza de falsificación sobre ellos sería estúpido arriesgarse. Le agradecí, pagué su factura final desde mi teléfono, conduje de regreso a Gilbert y recogí a fin de casa de Killian. Cuando Killian preguntó cómo había ido, le conté todo. Él dijo que excelente, levantó la mano y la choqué, agregó que mi mamá iba a ir a la cárcel. Respondí que no, a menos que violara su libertad condicional, pero que ahora estaba sobre la mesa. Nora me abrazó diciendo que estaba orgullosa de mí, que eso requería valentía. Esa noche bloqueé a todos, a mis padres y a mi hermana. Llevé a Finn a casa, le di de cenar, lo llevé a dar un largo paseo por el complejo, dejé que oliera todo, marcara su territorio, reclamara este lugar como hogar. Al volver revisé mi correo electrónico, mensaje del banco diciendo que la investigación había concluido, que habían encontrado evidencia de fraude de identidad relacionado con mi cuenta, que mi mamá había intentado abrir 2 tarjetas de crédito a mi nombre en los últimos 3 años, ambas rechazadas por las alertas crediticias que yo había puesto, pero que los intentos estaban documentados, que el banco estaba remitiendo esa información al departamento de fraude y a la policía. Más cargos, más consecuencias, más pruebas de que esto no era un malentendido. Reenvié el correo a la Detective Mills. Ella respondió en menos de una hora, dijo que lo añadirían al expediente, que fortalecía el patrón de fraude, que mi mamá enfrentaba cargos adicionales. Un par de meses después me encontré a mi hermana en un supermercado. Ella me vio primero y empezó a caminar hacia mí con esa expresión decidida. Me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta. La oí llamarme, seguí caminando, pagué y me fui. Intentó llamar esa noche desde un número nuevo. No contesté. Dejó un mensaje diciendo que mamá estaba teniendo dificultades, que la libertad condicional era dura para ella, que la consejería financiera era humillante, que debía mostrar algo de compasión, que la familia perdona. Lo borré sin responder. Recibí una llamada de Aiden 2 semanas después. Dijo que mi mamá había perdido un pago de restitución y que la corte le había enviado una advertencia, que un pago más perdido y perseguirían los cargos de falsificación. Pregunté si creía que pagaría. Él dijo que no tenía elección, que la alternativa era tiempo en la cárcel, cárcel real y no libertad condicional,
que mi mamá le parecía a alguien que agotaría su jubilación antes que arriesgar eso. Dije bien, que lo sintiera por una vez. Él respondió que ese era el espíritu. La familia perdona, claro, después de robarte, vender a tu perro, usar tu dinero para financiar su estilo de vida y luego actuar como si tú fueras el problema por tener límites. Algunos puentes se queman y algunos se destruyen desde la órbita. Este era del segundo tipo y no tenía intención de reconstruirlo. 3 meses después de la fecha de la corte recibí un paquete en mi apartamento sin remitente. Dentro había una foto enmarcada de nuestra familia de años atrás, una mañana de Navidad con todos sonriendo. En la parte trasera, la letra de mi mamá decía, recuerda cuando éramos felices. Le tomé una foto y se la envié a la Detective Mills con una nota, violación de la orden de restricción, ellos conocen mi dirección. Ella confirmó que era una violación y dijo que si ocurría otra vez perseguirían cargos. El marco también contenía una memoria USB pegada atrás. No la conecté, no confiaba. La llevé directamente a la oficina de Aiden. Su técnico la revisó. No tenía virus pero estaba llena de fotos y videos familiares, material de manipulación emocional. Aiden lo añadió al expediente y dijo que mostraba acoso continuo a pesar de las órdenes judiciales, que la jueza no estaría satisfecha si veía esto. Tiré el marco a la basura y guardé la memoria como evidencia. No necesitaba recordatorios de lo que éramos. Lo que éramos se construía sobre mí, sobre no tener límites, sobre aceptar lo que hicieran porque eso es lo que hace la familia, sobre ser útil en lugar de ser valorado. Lo que tengo ahora es mejor. Finn está sano y feliz. Vamos de excursión cada fin de semana. Ha aprendido nuevos comandos, ha mejorado con otros perros. Nada de eso habría pasado en esa casa. Killian y Nora vienen casi todos los viernes. Hacemos parrilladas, vemos partidos, cosas normales sin drama. El oficial de libertad condicional de mi mamá llama ocasionalmente para verificar que no he tenido contacto con ella, que mantiene la orden de no contacto. Cada vez confirmo que ella no se ha comunicado y que no quiero contacto, que la orden se mantiene. Lo último que supe es que mis padres se mudaron a un lugar más pequeño, vendieron la casa probablemente para cubrir las tarifas legales y el pago inicial del plan de restitución de 24 meses. Mi hermana y su esposo se separaron. No sé si está relacionado pero la coincidencia es interesante. Resulta que cuando no puedes usar a los familiares, otros problemas financieros aparecen rápido. Escuché por un conocido que ella tuvo que vender el Lexus, cambiarlo por un Honda de 10 años, que la escuela privada de las gemelas se volvió demasiado cara, que la camioneta de mi cuñado fue embargada cuando dejaron de llegar esos pagos de $400. Ellos pueden quedarse con sus culpas y su versión de familia que exige que una persona lo sacrifique todo para que los demás vivan cómodos. Yo me quedaré con mi perro, mi apartamento y la vida que construí ladrillo por ladrillo sin pedir su permiso ni necesitar su aprobación. Algunas noches me siento en este futón y pienso en la versión de mí que vivía en esa casa, el tipo que trabajaba 50 horas semanales y entregaba su cheque, que creía que familia significaba aceptar todo lo que hicieran porque la sangre importaba más que el respeto. Ese tipo ya no existe, enterrado bajo 9.000 páginas de estados bancarios y un veredicto judicial que dijo basta. Mi esposa me dejó después de que agoté $60,000 de mis ahorros en sus facturas médicas para que pudiera vivir su mejor vida, y mi propia hija se puso de su lado. Lo que hice después hizo que se arrepintieran mucho. Hola Rared, imagina que agotas $60,000 de tus ahorros para mantener a tu esposa con vida, y en cuanto puede volver a caminar decide que solo eres ruido de fondo en su nueva vida y quiere irse. Ahora súmale que tu hija de 19 años te llama egoísta por no apoyarlo, y entenderás por qué me aseguré de que ambas lamentaran cada movimiento después de eso. Yo, hombre de 47 años, me casé con mi esposa Marle, mujer de 46 años, durante 23 años. Tenemos 2 hijos, una vida que no era perfecta pero era nuestra. Nos conocimos a principios de nuestros 20, nos casamos jóvenes e hicimos todo eso de construir una vida juntos. Nuestra hija Brielle cumplió 19 la primavera pasada y nuestro hijo Camden acaba de cumplir 17. Cosas normales de familia, barbacoas los fines de semana, ayudar con las tareas y discutir sobre a quién le tocaba sacar la basura. Marle era enfermera en el hospital del condado hasta que pasó a tiempo parcial cuando los niños eran pequeños y luego dejó de trabajar por completo hace aproximadamente 8 años. Dijo que quería centrarse en la casa y en los niños, y yo no discutí. Nos iba bien con mis ingresos y, sinceramente, que ella se encargara de todo en casa hacía mi vida más fácil. Entonces Marle estrelló su coche contra una barrera de hormigón a 60 millas por hora. Era una tarde de martes y se dirigía a una clase de yoga a la que había empezado a ir, pero nunca llegó.
La llamada vino del hospital donde solía trabajar. Una antigua compañera la reconoció cuando la trajeron, con múltiples lesiones, cirugía de emergencia y todo lo demás. Tomé mis llaves y rompí todos los límites de velocidad para llegar allí. El cirujano me dijo que había tenido suerte. Suerte significaba que tenía la pelvis destrozada, costillas rotas, hemorragia interna y traumatismo craneal, pero estaba viva y probablemente volvería a caminar, con suficiente fisioterapia, probablemente. Esa palabra quedó en el aire como una amenaza. Llamé a los niños. Brielle condujo desde la universidad y Camden salió temprano de la escuela. Nos sentamos en la sala de espera del hospital durante horas y luego días, viendo máquinas respirar por Marle mientras los médicos usaban palabras como crítica y incierta. Se despertó después de 5 días, confundida y con dolor, pero despierta. El alivio casi me derribó. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, diciéndole que todo iba a estar bien, que superaríamos esto, que los niños estaban allí, que todos estábamos allí. Las facturas del hospital empezaron a llegar mientras Marle aún estaba en la UCI. El seguro cubrió parte, pero teníamos ese plan de deducible alto porque era más barato al mes y nunca lo habíamos necesitado para nada serio. Resulta que lo serio viene con una etiqueta de precio que te enferma físicamente, 15.000 por la ambulancia y la sala de emergencias, 32.000 por la primera cirugía, otros 20 por la segunda, los costos de la UCI acumulándose cada día, luego rehabilitación, fisioterapia, medicamentos y citas de seguimiento. Los números no dejaban de subir. Pagué todo. Pedí un préstamo contra mi 401k, vacié nuestros ahorros normales y maximicé 2 tarjetas de crédito sin dudarlo. Era mi esposa, la madre de mis hijos. No piensas en dinero cuando alguien a quien amas está luchando por volver a caminar. Marle pasó 3 semanas en el hospital y luego regresó a casa. Pedí permiso familiar en el trabajo para estar allí a tiempo completo. La ayudaba a ir al baño, le cocinaba, le administraba sus medicamentos y la llevaba a cada cita de fisioterapia. Brielle venía a casa los fines de semana para ayudar y Camden estaba allí todos los días después de la escuela. Durante el primer mes Marle estaba agradecida, me daba las gracias constantemente y decía que no sabía qué haría sin mí. La fisioterapia era brutal. En la 6ª semana podía caminar por la casa sin ayuda. En la 8ª estaba casi normal. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Se volvió más callada y pasaba horas en el teléfono enviando mensajes. Cuando le pregunté con quién hablaba, dijo que era su grupo de apoyo para sobrevivientes de accidentes. Tenía sentido, unir lazos por el trauma o lo que fuera. No insistí. Empezó a salir de nuevo, primero citas médicas, lo cual era normal, luego cafés con amigas y luego salidas más largas diciendo que se reunía con otras personas del grupo de apoyo, que hablar con personas que entendían le ayudaba a procesarlo todo. Yo la animé. Los niños volvieron a sus rutinas, Brielle a la universidad y Camden terminando el penúltimo año. Yo volví al trabajo y empecé a reducir la deuda. Pero ella estaba diferente, distante, fría de una manera que se sentía deliberada. Llevábamos 23 años casados. Conocía sus estados de ánimo y sabía cuando algo no iba bien. Esto no era solo trauma o cansancio por la recuperación, era otra cosa. Intenté hablar con ella, pero me apartó diciendo que imaginaba cosas y que simplemente estaba cansada. 3 meses después del accidente podía hacerlo todo sola, un milagro según dijeron, considerando lo grave que había sido el choque. Debería haber muerto o haber quedado discapacitada permanentemente. En cambio estaba bien, y en cuanto estuvo bien dejó de necesitarme, dejó de agradecerme todo, dejó de tocarme, dejó de mirarme como a su esposo y empezó a verme como a un compañero molesto con el que estaba atrapada. Llegaba del trabajo y apenas me reconocía. Intentaba hablar de nuestro día y respondía con una sola palabra mientras veía su teléfono. Algo se acercaba, podía sentirlo, como esa presión en el aire antes de que llegue una tormenta cuando todo se vuelve quieto y extraño. 4 meses después del accidente, Marle llamó a una reunión familiar diciendo que necesitaba hablar de algo importante. Era un sábado por la tarde. Brielle estaba en casa por el fin de semana y Camden estaba en su habitación jugando videojuegos. Marle me dijo que lo llamara, que todos necesitábamos sentarnos juntos. Pensé que tal vez había recibido malas noticias de su médico, alguna complicación tardía del accidente o quizá algo financiero. Ella sabía cuánta deuda teníamos por sus facturas médicas. Nos sentamos en la sala, yo, Marle, Brielle y Camden. Marle se veía tranquila, demasiado tranquila, lo cual me puso nervioso de inmediato. He estado pensando mucho desde el accidente, empezó, sobre mi vida, sobre lo que quiero, sobre lo que me he estado perdiendo.
Yo esperé. Los niños se veían confundidos. El accidente me hizo darme cuenta de algo. Casi morí, y cuando estaba acostada en esa cama del hospital recuperándome, empecé a pensar en todas las experiencias que nunca tuve, en todas las cosas que renuncié cuando me casé tan joven. Oh no. Quiero un divorcio. Las palabras golpearon como una bofetada. Brielle dejó escapar un suspiro y la cabeza de Camden se levantó de su teléfono. Yo simplemente me quedé sentado tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué logré? Marle me miró como si la estuviera interrumpiendo. Quiero un divorcio. Puedo cuidarme sola ahora. Estoy recuperada y me he dado cuenta de que no quiero perder más tiempo en un matrimonio que no me satisface. ¿Perder tiempo? Mi voz salió mal, demasiado aguda. Marle, ¿de qué estás hablando? Me casé cuando tenía 23. Solo he estado contigo. Nunca pude explorar, nunca pude experimentar la vida de verdad. El accidente fue una llamada de atención. Ya no tengo por qué conformarme con esto. Conformarme, esa palabra me quemó por dentro como ácido. ¿Estás diciendo esto frente a los niños? Miré a Brielle y a Camden, ambos congelados. ¿Estás anunciando que quieres destruir nuestra familia porque sientes que te perdiste algo? Estoy siendo honesta sobre mis necesidades, dijo Marle con voz despectiva. Quiero explorar, conocer gente nueva, ver qué más hay allá afuera. Merezco al menos eso. Después de que gasté todo lo que teníamos en tu recuperación, después de que te cuidé durante 4 meses, ¿me estás diciendo que quieres irte ahora que estás mejor? Eso es cosa tuya. Yo no te pedí que hicieras eso. La habitación quedó en silencio. Camden miraba a su madre como si nunca la hubiera visto antes. Brielle nos miraba a ambos, con el rostro confundido y dolido. Mamá, dijo Brielle en voz baja, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene todo esto? Marle se volvió hacia ella con la expresión apenas suavizada. Cariño, eres joven. Entenderás esto cuando seas mayor. A veces la gente crece y cambia. El accidente me cambió. Me di cuenta de que no tengo por qué seguir en algo que ya no me hace feliz. ¿Así que solo vas a dejar a papá? Dijo Brielle. Tu padre está bien, pero yo necesito más que bien. Necesito emoción, necesito sentirme viva otra vez. Casi morí, y no voy a desperdiciar el tiempo que me queda en algo aburrido. No podía creer lo que estaba escuchando, la arrogancia, la completa indiferencia hacia toda nuestra vida juntos, hacia lo que sacrifiqué, hacia nuestra familia. Esperé a que Brielle dijera algo en mi defensa, que señalara lo absurdo que era todo esto. En cambio se volvió hacia mí. Papá, estás siendo realmente egoísta ahora mismo. La miré fijamente. ¿Qué? Mamá casi murió, ha pasado por algo traumático, y en lugar de apoyarla estás haciendo esto sobre ti, como siempre. ¿Haciendo esto sobre mí? Brielle acaba de anunciar que se va a divorciar de mí frente a ti y a tu hermano porque quiere ir a explorar otros hombres. Dios mío, deja de ser tan dramático. Eso es exactamente lo que dijo. Dijo que solo ha estado conmigo y quiere experimentar con otras personas. ¿Qué crees que significa eso? El rostro de Brielle se enrojeció. Estás siendo cruel. Mamá merece ser feliz. Merece vivir su vida como quiere. Debería ser lo suficientemente maduro para aceptar eso en lugar de hacer un berrinche. Miré a mi hija de 19 años a quien había criado, a quien había mantenido, a quien había apoyado en todo, y me estaba mirando como si yo fuera el villano, como si yo fuera el que estaba siendo irracional por no apoyar con entusiasmo el plan de mi esposa de dejarme. ¿Hablas en serio? ¿Estás de su lado? No debería haber lados, papá. Esto se trata del proceso de sanación de mamá. Estás siendo egoísta y controlador. Dios es agotador. Controlador. Egoísta. Agotador. Las palabras que mi hija usaba para describirme mientras mi esposa se sentaba allí anunciando nuestro divorcio. Camden se levantó. Están los dos locos. Todos lo miraron. Mamá, ¿en serio estás haciendo esto? La voz de Camden era firme. Papá te cuidó todos los días. Se endeudó por ti. Y ahora solo te vas porque quieres acostarte con otros tipos. Camden, eso no es, empezó Marle. Sí, sí lo es. Es exactamente lo que estás diciendo. ¿Y tú? Les dijo a Brielle, ¿en serio vas a sentarte aquí y llamar egoísta a papá cuando él es el que ha estado ahí para todos? Cuando mamá es la que está destruyendo nuestra familia porque quiere divertirse. No me hables así, respondió Brielle. Eres demasiado joven para entender.
Eres un niño. Entiendo que mamá está siendo una mala persona y que tú la estás apoyando porque eres igual que ella. Brielle se levantó con el rostro rojo. Olvídate de mí, Camden. Los dos cállense, dijo Marle, pero no había verdadera autoridad en su voz. Me miró. Esto es exactamente por lo que quería hablar de esto en familia, para que pudiéramos avanzar juntos, ser adultos. Me puse de pie, con las manos temblando, pero la voz fría y clara. ¿Quieres avanzar? Bien. Tú y Brielle pueden salir de mi casa. Marle parpadeó. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? ¿Quieres un divorcio? ¿Quieres explorar? ¿Crees que puedes cuidarte sola? Demuéstralo. Lárgate. Papá, empezó Brielle. Tú también. Si crees que tu madre tiene razón, si crees que yo soy el problema aquí, entonces puedes irte con ella. A ver cómo les va a las dos. No puedes echarnos, dijo Marle, su calma finalmente rompiéndose. Esta también es mi casa. No seas ridículo. Y resolveremos eso en el tribunal de divorcio, pero esta noche se van, las dos. Empaquen sus cosas y váyanse. Estás siendo un imbécil controlador, dijo Brielle con lágrimas en los ojos. Esto es exactamente de lo que hablaba mamá, estás demostrando su punto. Entonces deberías estar feliz de irte. Vete con tu mamá mientras ella descubre su nueva vida. Miré a Marle. Tienes una hora. Toma lo que necesites para unos días. El resto lo resolveremos con abogados. Camden estaba de pie a mi lado ahora, con los brazos cruzados, un frente unido, la única persona en esta familia que aparentemente tenía algo de sentido. Marle y Brielle se fueron esa noche. Las vi empacar maletas, escuché a Brielle llorar y llamarme horrible, me quedé allí mientras Marle me miraba como si yo fuera quien había destruido todo. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellas, Camden se volvió hacia mí. ¿Estás bien? No, dije, pero lo estaré. Esa noche, después de que Camden se fue a dormir, empecé a buscar. Si Marle quería un divorcio de la nada, tenía que haber algo más. La gente no se despierta después de 23 años y decide destruirlo todo sin razón. Revisé nuestra computadora compartida, la que Marle usaba cuando su teléfono estaba cargándose. Nunca había sido buena cerrando sesión en las cosas. Encontré sus mensajes en unos 10 minutos. Su nombre era Holden. Se habían conocido en su grupo de apoyo, que aparentemente era solo un código para donde la gente va a encontrar amantes en estos días. Los mensajes se remontaban a 3 meses atrás, justo cuando Marle empezó a salir más, justo cuando empezó a volverse distante. Pero era peor que una aventura. Revisé el historial de sus conversaciones, con el estómago retorciéndose con cada mensaje. Lo habían planeado. No solo la relación, todo, el divorcio, el momento, todo. Un mensaje de Marle enviado hace 6 semanas decía, estoy exprimiendo esta recuperación hasta que lo haya dejado completamente seco. Una vez que los médicos me den el alta y pueda irme limpia, lo dejaré, pero primero él va a pagar por todo. No soy una idiota. Otro, de hace 2 semanas, en serio pidió préstamos para mis facturas médicas, vació la cuenta de ahorros. Es tan patético. Debería sentirme culpable, pero honestamente él siempre iba a ser mi plan de respaldo. Necesito ese dinero para nuestro futuro. La respuesta de Holden, eres brillante. Saca todo lo que puedas y luego vete. El tipo suena como un completo felpudo de todos modos. Marle, absolutamente lo es, pero es conveniente. Una vez que los médicos firmen, desaparezco. Ya he desperdiciado suficientes años fingiendo amar a este perdedor. Me quedé sentado leyendo mensajes sobre cómo mi esposa había planeado usarme para su recuperación y para mi dinero, cómo había dejado que yo perdiera todo lo que tenía para salvarle la vida mientras le escribía a otro hombre sobre dejarme en cuanto estuviera mejor. Había fotos, videos, planes sobre su futuro juntos, discusiones sobre dónde vivirían, qué harían. Holden estaba recién divorciado, tenía algo de dinero y Marle ya estaba planeando cómo lo gastarían juntos. Me había manipulado por completo, me dejó sostener su mano en el hospital, me agradeció por estar allí, tomó cada centavo que pude darle, todo mientras planeaba su estrategia de salida con un tipo que conoció en línea. El accidente no la había cambiado, solo le había dado una excusa. Tomé capturas de pantalla de todo, de cada mensaje, de cada foto, de cada prueba que mostraba que había planeado esta aventura antes incluso de anunciar el divorcio. Luego hice algo que debería haber hecho antes, revisé nuestras finanzas. Teníamos una cuenta conjunta, pero yo sabía que Marle tenía sus propios ahorros de antes de casarnos. Los había mantenido separados,
Decía que era su manta de seguridad. Yo nunca presioné porque pensé que era saludable que tuviera su propio dinero. Ambos habíamos contribuido a los gastos del hogar desde nuestras cuentas respectivas cuando ella trabajaba, excepto que había dejado de contribuir hacía años, cuando renunció a su trabajo. Yo había estado pagando todo, hipoteca, comida, servicios, gastos de los niños, mientras ella simplemente guardaba su dinero, lo ahorraba, lo aumentaba, mientras yo gastaba el mío en nuestra vida. Encontré sus estados de cuenta en su cajón del escritorio. Ni siquiera trataba de esconderlos. ¿Por qué lo haría? Yo nunca había husmeado antes. Tenía $83,000 en ahorros, dinero que había acumulado a lo largo de los años, dinero que nunca mencionó, nunca ofreció usar cuando estábamos luchando, nunca tocó cuando yo pedía préstamos para pagar su atención médica, mientras vaciaba mis cuentas y maximizaba mis tarjetas de crédito para salvarle la vida. Ella había estado sentada sobre una montaña de dinero planeando su escape con otro hombre. La rabia que sentí fue fría, no caliente y explosiva, fría y calculadora. Me había usado, manipulado, dejó que destruyera mi seguridad financiera mientras ella protegía la suya, todo para poder dejarme en cuanto ya no me necesitara. Llamé a un abogado el lunes por la mañana. Aquí hay algo en lo que no había pensado en años, teníamos un acuerdo prenupcial. Marle había insistido en él antes de casarnos. Ella venía de una familia con dinero. Sus padres habían muerto cuando estaba en la universidad y le dejaron una herencia decente. Ella quería proteger ese dinero y, sinceramente, en ese momento no me importaba. Yo no me casaba con ella por su dinero, así que firmamos un acuerdo prenupcial que básicamente decía que lo que era suyo antes del matrimonio seguía siendo suyo y lo que era mío seguía siendo mío. Pero había una cláusula que había olvidado por completo porque nunca pensé que importaría. Si cualquiera de las partes cometía adulterio, el acuerdo prenupcial quedaba anulado. Todo pasaba a ser propiedad marital dividida en partes iguales. Mi abogado me lo explicó. La ironía era hermosa. Marle había insistido en ese prenupcial para proteger su dinero y su aventura acababa de convertir todo en algo repartible. Presente todo, le dije. Petición de divorcio, divulgación de bienes, todo. Quiero que la notifiquen antes de que termine la semana. ¿Y tu hija? ¿Qué pasa con ella? Tiene más de 18. Pero si estás pensando en cortar contacto. Estoy pensando en sacarla de mi testamento. Eso es legal, ¿cierto? Él asintió. Lo es. Recomiendo que redactemos un nuevo testamento como parte del proceso. Dejaremos muy claro quiénes son tus beneficiarios. Incluiríamos una cláusula de no impugnación por si intenta desafiarlo. Solo Camden. Todo para él. No hay problema. Pasamos la siguiente hora revisando todo, las pruebas, la línea de tiempo, el acuerdo que yo quería. Mi abogado fue minucioso y cuando salí de su oficina sentí algo que no había sentido en meses, control. Los documentos fueron entregados a Marle el jueves. Ella estaba quedándose con Brielle en un apartamento que habían alquilado juntas. Lo sé porque Camden me lo dijo. Él seguía en contacto con su hermana intentando que entrara en razón. No estaba funcionando, pero él lo intentaba. Marle me llamó 30 minutos después de que el notificador se fue. Lo dejé ir al buzón de voz. ¿Qué demonios es esto? Estás afirmando que tuve una aventura. Estás intentando anular nuestro prenupcial. Esto es una locura. Llámame. Tenemos que hablar de esto. Lo borré. Ella llamó una y otra vez. Luego Brielle empezó a llamar. Puse mi teléfono en silencio. Esa noche Camden vino a mí. Brielle está perdiendo la cabeza. Dice que estás haciendo acusaciones falsas contra mamá. No son falsas. Tengo pruebas. Lo sé. Se lo dije. Ella no quiere escucharlo. No es mi problema ya. Él dudó. Preguntó si habías hablado con ella. No. Papá. Camden, tú eres el único en esta familia que estuvo de mi lado. Pero tu hermana tomó su decisión. Me llamó egoísta y controlador por no apoyar la aventura de tu madre. Eligió el lado de mamá, así que puede lidiar con las consecuencias de mamá. Él asintió despacio. Está bien. Solo quería preguntar. 2 semanas después, Camden volvió de la escuela alterado. ¿Qué pasa? Él dejó caer su mochila. Brielle sabe sobre el testamento. Ya me lo esperaba. ¿Cómo? Supongo que mamá se lo dijo. Tu abogado envió los documentos de divulgación financiera y el Nuevo Testamento estaba ahí. Brielle me llamó fuera de sí. ¿Qué dijo?
Que no puedes hacerle esto. Que es tu hija y la estás castigando por apoyar a mamá. Que no es justo. Pausó. Está muy enojada, papá. Ella tomó su decisión. Lo sé. Solo te advierto. Está hablando de hacer algo. ¿Cómo qué? Camden se encogió de hombros. No quiso decir, pero estaba hablando con mamá cuando me llamó y las dos estaban muy alteradas. Los policías aparecieron 3 días después. Estaba solo en casa cuando sonó el timbre. 2 oficiales, un hombre y una mujer, ambos con aspecto serio. ¿Es usted el propietario?, preguntó el oficial. Sí. ¿Qué ocurre? Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre una acusación que se ha presentado. ¿Podemos entrar? El estómago se me cayó, pero mantuve la cara neutra. ¿Qué tipo de acusación? Violencia doméstica. Su hija presentó un informe afirmando que usted agredió físicamente a su esposa durante su recuperación después de un accidente de coche. Por un segundo no pude procesar lo que acababa de escuchar. Luego me golpeó. Brielle realmente lo había hecho. Había presentado un informe policial falso. Eso es completamente falso, dije con voz firme. Mi esposa y yo estamos pasando por un divorcio. Esto es represalia. Igual necesitamos hacerle algunas preguntas, señor. Los dejé entrar. Me senté en la sala mientras me preguntaban sobre la recuperación de Marle, sobre nuestra relación, sobre si alguna vez había sido físico con ella. Respondí cada pregunta con calma y claridad y los observé tomar notas. ¿Dónde estaba usted en las fechas indicadas en el informe?, preguntó la oficial. Saqué mi teléfono, les mostré mi horario laboral, mi calendario con cada cita de fisioterapia a la que conduje a Marle, la documentación de licencia familiar de mi trabajo mostrando que tomé tiempo libre para cuidarla. También tengo registros médicos, dije, de cada visita al médico, cada sesión de terapia. Si yo la hubiera estado lastimando, los profesionales médicos habrían visto señales. Ellos documentaron todo. Los oficiales intercambiaron miradas. Tendremos que darle seguimiento a esto, dijo el oficial, pero agradecemos su cooperación. Después de que se fueron, llamé a mi abogado. Brielle presentó un informe policial diciendo que abusé de Marle durante su recuperación. Hubo una pausa. ¿Qué? Los policías acaban de irse. Me interrogaron sobre eso. Les mostré todo, registros laborales, documentación médica, calendario. Pero esto va a ser un problema para el divorcio, ¿verdad? Esto va a ser un problema para Brielle, dijo mi abogado con voz dura. Presentar un informe falso es un delito y si está haciendo esto para influir en el proceso de divorcio, es aún peor. ¿Tienes alguna prueba de que está mintiendo? Camden. Él estuvo aquí todo el tiempo. Puede testificar que nunca puse una mano sobre Marle. Bien. Necesitaremos su declaración. También quiero una citación para los registros médicos de Marle del hospital y todas sus citas de terapia. Si hubiera habido abuso, habría documentación. La ausencia de esa documentación demuestra que Brielle está mintiendo. ¿Y la línea de tiempo del divorcio? Esto podría ayudarnos. Muestra hasta dónde están dispuestas a llegar para desacreditarte. Podemos usarlo. La semana siguiente fue una pesadilla. La investigación policial significó que tuve que dar múltiples declaraciones, dejar que entrevistaran a Camden y proporcionar acceso a los registros financieros que mostraban cada pago que había hecho para el cuidado de Marle. Camden fue firme, les dijo exactamente lo que pasó, que yo había estado allí todos los días, que nunca había sido otra cosa que solidario, que nunca me había visto ser físico con su madre de ninguna manera. Brielle está mintiendo, dijo Camden a los detectives. Está enojada porque papá la sacó de su testamento. Esto es venganza. Tomaron su declaración y luego fueron a entrevistar a Brielle y a Marle. Mi abogado obtuvo las transcripciones una semana después. La historia de Brielle se vino abajo de inmediato. Dijo que ocurrió un martes por la noche, pero yo estaba en el trabajo ese martes con 30 personas que podían confirmar que estuve allí hasta las 8. Dijo que yo había golpeado a Marle frente a ella, pero Brielle solo venía a casa los fines de semana durante la recuperación de Marle, y yo tenía recibos de llevar a Marle a citas de terapia en 3 de los 4 fines de semana en que Brielle afirmó haber presenciado abuso. Luego hablaron con Marle y Marle respaldó la historia de Brielle, cada mentira, incluso cuando los detectives señalaron que la línea de tiempo no tenía sentido, incluso cuando le mostraron los registros médicos sin signos de abuso. Ella insistió en que había ocurrido. Fue entonces cuando supe que lo habían planeado juntas, madre e hija coordinando una acusación falsa porque Brielle estaba perdiendo su herencia.
Eso dolió más que cualquier otra cosa. Mi propia hija estaba dispuesta a destruir mi reputación, potencialmente enviarme a la cárcel, solo porque quería dinero. Mi abogado me llamó 2 días después, con esa nota en su voz que significaba buenas noticias. Camden me mostró algo interesante, la vieja computadora portátil de Brielle, la que dejó en tu casa cuando se mudó. Él la había estado usando para tareas escolares. Resulta que nunca cerró sesión de sus mensajes y coordinó todo con Marle por texto. Él los imprimió para mí. Había mensajes del momento justo después de que se enteró del cambio en el testamento: necesitamos hacer algo sobre papá. Tengo una idea. Luego se reunieron en persona y 3 días después Brielle presentó el informe. Me recosté. ¿Así que está documentado que lo planearon? Oh, es mejor que eso. Después de que Brielle presentó el informe, Marle le envió un mensaje: ¿crees que esto será suficiente para obtener su dinero? Brielle respondió: tiene que serlo. No voy a perder todo porque él está siendo mezquino. Lo pusieron por escrito. Lo pusieron por escrito. Los detectives terminaron su investigación y remitieron el caso al fiscal del distrito. Tomó otras 3 semanas, pero la oficina del fiscal revisó las pruebas y decidió presentar cargos criminales, presentar un informe policial falso, conspiración, posiblemente obstrucción de la justicia. Y para nuestros propósitos, esto destruye cualquier credibilidad que tengan en la corte de divorcio. ¿Y la acusación de Brielle? La policía está cerrando la investigación, sin evidencia, declaraciones contradictorias, prueba de coordinación. Está terminado. Pero nos aseguraremos de que el juez en tu caso de divorcio vea cada parte de esto. La audiencia de divorcio fue programada para 3 semanas después. Mi abogado presentó una moción para introducir la investigación policial como evidencia del carácter y credibilidad de Marle. El abogado de Marle intentó bloquearla, afirmó que era perjudicial, que no era relevante para el proceso de divorcio. El juez leyó los informes policiales, miró los mensajes de texto entre Marle y Brielle y negó la moción para excluirlos. Esto va directamente al carácter de las partes involucradas, dijo el juez. Se queda. El día de la audiencia, me senté en la mesa con mi abogado y esperé. Marle entró con su abogado, me vio y apartó la mirada de inmediato. Brielle no estaba allí. Su propio abogado le había aconsejado no asistir, ya que enfrentaba posibles cargos criminales. La audiencia duró 2 horas. Mi abogado presentó todo: la aventura, los mensajes donde Marle admitía haberme usado por dinero, los registros financieros que mostraban que yo había vaciado mis ahorros mientras ella acumulaba los suyos, la línea de tiempo de su plan para irse en cuanto se recuperara. Luego mencionó el informe policial falso. El abogado de Marle objetó, el juez lo rechazó. Mi abogado lo mostró todo. Su señoría, esto demuestra un patrón de comportamiento manipulador, dijo mi abogado. La señora Marle permitió que su esposo agotara sus finanzas para salvarle la vida mientras ella ya planeaba dejarlo. Cuando él descubrió su aventura y presentó la demanda de divorcio, ella apoyó a su hija en presentar un informe policial falso para dañar su credibilidad. Esta es alguien que dirá o hará cualquier cosa para evitar las consecuencias de sus propias decisiones. El juez miró a Marle. ¿Tiene una respuesta a estas acusaciones? El abogado de Marle se levantó. Su señoría, mi clienta sostiene que la investigación policial fue defectuosa y que las preocupaciones de su hija eran legítimas. Su hija le envió un mensaje preguntándole si un informe policial falso sería suficiente para obtener su dinero, dijo el juez leyendo la transcripción. Eso no suena a preocupaciones legítimas. Suena a fraude. El abogado de Marle se sentó. El juez tomó 15 minutos para revisar todo y luego levantó la vista. Concedo el divorcio. El acuerdo prenupcial queda nulo por adulterio. Todos los bienes maritales se dividirán en partes iguales, incluidos los ahorros separados de la señora Marle. Dada la edad de Camden y su preferencia declarada, y el patrón de comportamiento de su madre, el tribunal reconoce que residirá a tiempo completo con su padre hasta que alcance la mayoría de edad. La señora Marle reembolsará al señor la mitad de todos los gastos médicos que él incurrió durante su recuperación. El divorcio se finalizará según la ley estatal en 90 días. Se levanta la sesión. Marle se levantó con la cara roja. Esto no es justo. Siéntese, señora Marle, dijo el juez con voz calmada pero firme. Dada la evidencia de acusaciones falsas coordinadas, este tribunal ha tomado en cuenta el comportamiento de la parte demandada al dividir los bienes y determinar la credibilidad. El asunto de la responsabilidad penal se tratará por separado. El abogado de Marle la hizo sentarse nuevamente. Yo salí de esa sala con todo.
La casa, la mitad de los ahorros ocultos de Marle, la custodia completa de Camden y una sentencia que establecía que Marle me debía $30,000 en reembolso médico. El divorcio fue definitivo en 90 días. 2 semanas después de que se finalizó el divorcio, me enteré de la esposa de Holden. Sí, resulta que Holden no estaba divorciado. Había estado separado, aún legalmente casado, aún viviendo en la misma casa con su esposa, solo arreglando las cosas mientras se acostaba con mi esposa a escondidas. Lo había sospechado desde que supe de él, así que investigué, revisé registros de propiedad, redes sociales, lo usual. Encontré su nombre en la escritura de la casa, encontré fotos de la boda aún en su Facebook de hace 3 años, encontré fotos de vacaciones familiares de hace 8 meses. Así que preparé un archivo, capturas de pantalla de los mensajes de Marle sobre sus citas, recibos de hotel que había encontrado revisando nuestros estados de cuenta, la línea de tiempo de cuando comenzó la aventura versus cuando Holden afirmaba estar separado. Luego se lo envié a ella, un correo electrónico, sin dramatismos, solo un pensé que deberías saber lo que ha estado haciendo tu esposo, aquí está la prueba, buena suerte con tu divorcio. Ella presentó la demanda 3 días después y, a diferencia de Marle, la esposa de Holden fue despiadada. Lo dejó sin nada, la casa, los autos, los activos del negocio, todo. Holden pasó de estar cómodo a estar arruinado en unas 6 semanas, lo que significó que el gran plan de Marle de irse con su nuevo novio rico terminó en que Marle se fuera con un hombre que ahora dormía en el sofá de un amigo y trataba de reconstruir su vida desde cero. Camden me contó el resto. Lo había escuchado de Brielle, que lo había escuchado de Marle. Al parecer, Holden y Marle estaban tomándose un descanso para resolver las cosas ahora que ninguno de los dos tenía dinero. Mentiría si dijera que no disfruté esa noticia, pero mejoró aún más. Marle había estado viviendo con Brielle en ese apartamento, pero Brielle era una estudiante universitaria que trabajaba medio tiempo. No podía permitirse mantenerlas a ambas. Y Marle ya había gastado la mayor parte del dinero del acuerdo en tonterías, ropa nueva, un auto nuevo, tratando de impresionar a Holden, supongo. Luego la fiscalía presentó cargos contra ambas por el informe policial falso. Brielle fue acusada de presentar un informe falso y obstrucción, Marle recibió cargos de conspiración. Ambas aceptaron acuerdos, servicio comunitario, multas, libertad condicional. Pero quedó en sus antecedentes. La Universidad de Brielle se enteró. Su escuela abrió una revisión disciplinaria después de los cargos. Cuando salieron a la luz los mensajes y el acuerdo de culpabilidad, perdió su beca y fue suspendida por violar el Código de Conducta Estudiantil. Sin beca y sin mi dinero, no podía permitirse volver. 3 meses después de que se finalizó el divorcio, Marle apareció en mi casa. Yo estaba solo, Camden estaba en casa de un amigo cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y la vi allí de pie. Se veía mal, cansada, mayor, como si los últimos meses la hubieran envejecido 5 años. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Hola, dijo en voz baja. ¿Qué quieres, Marle? ¿Podemos hablar, por favor? No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Suspiré y salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. No pensaba dejarla entrar a esta casa. Cometí un error, dijo, ya con lágrimas. Todo lo que pasó, no estaba pensando con claridad. El accidente me afectó la cabeza, no sé qué estaba pensando. Estabas pensando que podías usarme para pagar tu recuperación y luego dejarme por otro hombre, eso estabas pensando. Sé que parece así. No solo parece así, Marle. Es lo que hiciste. Tengo los mensajes. Planeaste todo. Ella lloraba ahora. Lo siento, sé que te herí, sé que arruiné todo, pero las cosas están muy difíciles ahora y esperaba que tal vez ¿pudiéramos qué? Volver. Ella asintió, mirándome con los mismos ojos que antes significaban algo para mí, pero ahora solo me daban cansancio. No, dije simplemente. Por favor. Estoy luchando. Holden se fue, Brielle apenas puede mantenerse sola, no tengo a dónde ir. Tienes $41,000, tienes un auto, tienes un título de enfermería. Arréglatelas. Ya gasté la mayor parte de ese dinero. No es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío después de todo lo que tuvimos? Me reí, de verdad me reí. ¿Me preguntas cómo puedo ser frío? Me dejaste vaciar mis ahorros para salvar tu vida mientras planeabas dejarme. Anunciaste nuestro divorcio frente a nuestros hijos y volviste a mi hija en mi contra. Dijiste que yo era una pérdida de tu tiempo. Y ahora me preguntas cómo puedo ser frío. Dije que lo siento. No me importa.
Tomaste tu decisión. Querías explorar, experimentar la vida, no desperdiciar tu tiempo conmigo. Así que ve a hacer eso, solo hazlo en un lugar que no sea mi porche. ¿A dónde se supone que vaya? Sinceramente no me importa, Marle. Llama a Holden, llama a Brielle, llama a tus amigos del grupo de apoyo, pero no me llames a mí. Se acabó. Me di la vuelta para entrar. Espera, los niños. ¿No quieres intentarlo por los niños? Me detuve. Camden está dentro. Eres bienvenida a tener una relación con él, si él quiere. Pero tú y yo nunca vamos a volver. Acéptalo y sigue adelante. Entré y cerré la puerta. La miré por la ventana mientras lloraba en mi porche unos minutos antes de irse. No me sentí mal en absoluto. 2 semanas después, Brielle apareció. Mismo timbre, misma revisión por la mirilla. Esta vez sentí algo, un pequeño pinchazo de tristeza. Era mi hija. La había criado, amado, estado presente en cada momento de su vida. Pero abrí la puerta y mantuve el rostro neutral. Hola, papá. Brielle. ¿Puedo entrar? No. Su cara se arrugó. Por favor, necesito hablar contigo. Entonces habla. Lo siento por todo, por lo que dije, por ponerme del lado de mamá, por el informe policial, por todo. ¿Estaba equivocada, o qué? Esperó como si yo debiera decir algo más. Como no lo hice, continuó. Me enteré del testamento. Camden me dijo que me sacaste. Es correcto. Papá, por favor. Sé que arruiné todo, pero soy tu hija. Eres una adulta que tomó decisiones adultas. Me llamaste egoísta y controlador por no apoyar la aventura de tu madre. Presentaste un informe policial falso contra mí. Elegiste su lado. Así que puedes enfrentar las consecuencias de esa elección. No sabías sobre la aventura entonces. Sí lo sabías. Te lo dije en la reunión familiar exactamente lo que estaba haciendo ella. Simplemente no te importó porque estabas demasiado ocupada defendiéndola. Las lágrimas le corrían por la cara. Ahora estoy luchando, papá. Mamá es un desastre. No puedo pagar el apartamento sola. Perdí la beca. La universidad es cara. Tienes 19 años. Consigue un trabajo, pide préstamos estudiantiles, arregla telas, como millones de estudiantes universitarios. ¿En serio vas a abandonar a tu propia hija? No te estoy abandonando. Te estoy tratando como a la adulta que afirmaste ser cuando me dijiste que yo tenía que ser más maduro sobre que mi esposa me dejara. Quería ser adulta, felicidades. Así es como se ve ser adulta. ¿Y la universidad? Tú estabas pagando mi matrícula. Lo hacía. Ya no. Ese dinero ahora es para Camden. Esto es porque apoyé a mamá. Esto es porque apoyaste la aventura de tu madre, me llamaste egoísta por estar molesto y luego presentaste un informe policial falso para intentar manipular el proceso de divorcio. Las acciones tienen consecuencias, Brielle. Las estás aprendiendo ahora. Te odio, dijo ella con la voz quebrada. Esa es tu elección. Ahora sal de mi porche. Cerré la puerta, me quedé allí escuchándola llorar afuera unos minutos antes de que finalmente se fuera. Camden bajó las escaleras. Había estado en su habitación todo el tiempo. ¿Estás bien? Sí, dije, y lo sentí de verdad. Estoy bien. Ellas tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Y estoy durmiendo perfectamente bien por las noches.